de prácticamente que nació la Argentina hasta ahora. Me imagino que los ceros hay que multiplicarlos por... Mirá, sí, del 35 mucho. a la fecha se sacaron 13 ceros. Se lo comenté a Javier Milei y él me dijo, no, pero calcular que de 1810 a 1935, 2 ceros más. 15 ceros. 15 ceros se sacaron desde 1810 Desde a la 1810. fecha, ¿no es cierto? Entonces vos pensás que, para que te des una idea, un presidente sudamericano más o menos está en 200.000 pesos mensuales. el sueldo de un presidente Sí. norteamericano. No, un presidente nuestro. Nuestro. Argentino, paraguayo, chileno, más o menos es lo 200.000 que debe pesos. ganar el presidente. No, no es tanto, ¿eh? No, para ser presidente de la nación, no. Pero 200.000 pesos, agregale 15 ceros, y estás hablando de que si no le hubieses quitado los ceros, el sueldo se mediría en trillones. Sería imposible de sostener. Fíjate cómo se evaluó que, por ejemplo, un virrey, date una idea, ganaba 8.000 pesos por año. Fíjate lo fuerte que era la moneda. Con 8.000 pesos el tipo tenía un sueldazo. Un esclavo ganaba 200 pesos por año. Los esclavos en la América Española eran rentados. Sí. Porque el rey, como estaba en contra de la esclavitud, les obligaba a que se les pagara un sueldo. Pero fíjate cómo se devaluó. Vos calcula que la moneda nuestra... O sea, ¿cuánto se acumuló la devaluación desde 1810 hasta ahora? Por y ejemplo? 15 ceros. 15 ceros te da... 50.000. No, como 500 millones por ciento, una cosa así. Cifras gigantescas. Habría que ponerlo en un graph, todos los números para darte una idea. Para que te des una idea, un real de 8. Vamos a buscar elementos de mensura, porque lo que es difícil es comparar. Puedes decir, bueno, habría que comparar productos de la época con productos actuales, ¿no es cierto? Pero es muy difícil. Harina o un terreno podías comparar. Pero un real de 8, que era la moneda nuestra, que era dominante, el real de 8, para que me ajusto, vale hoy en valor numismático 100 euros, 4.500 pesos. Todos esos ceros fueron los que sacamos. Ahí está. Todos esos ceros fueron los que íbamos perdiendo. Es increíble. Desde 1810, evidentemente la devaluación marcó nuestra historia económica, por lo menos, y política, porque, a ver, la economía y la política, la economía es una ciencia social también, digo, a ver, esto es lo que han hecho los políticos lo que desde pasa, 1810. para entender lo siguiente... Pero ¿por qué? Esto es porque nos hemos endeudado desde siempre. No, porque nacimos endeudados. Así, podés pensar lo siguiente, la moneda nuestra que se emitía en Potosí, lo que hoy es en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, éramos un solo país. Esto siempre hay que aclararlo, éramos un solo país, de acá hasta México. Teníamos una misma moneda que se llamaba Real de A8. Esa moneda imperaba... ¿Cómo se llamaba? Real de A8. Yo le digo a todos los televidentes que busquen en Google Real de A8 y se van a encontrar con una sorpresa increíble. Esa moneda dominaba todo el mercado de Asia. Si vos querías comprar en China, tenías que ir con esa moneda. Pero esa moneda también imperaba en España, obviamente, claro. Reino de dos Sicilias, que estaba emparentado con España, y luego en toda Europa, a punto tal que llegó hasta el Báltico. Los rusos, para comprar en China, usaban la moneda española, porque si vos querías comprar en China o le querías comprar al Imperio Otomano, o sea, al mundo árabe y musulmán, tenías que ir con moneda española, que era la moneda internacional. Esa moneda internacional se acuñaba acá en el Potosí, Alto Perú, hoy República de Bolivia. Fíjate cómo hemos cambiado. Entonces, cuando nos fragmentamos en 20 países, se fabricaron 20 monedas sin respaldo. Pero además, primero no tenías el respaldo de la unidad continental, no tenías el respaldo de España y no tenías el mercado de Asia, que se lo quedaron los ingleses. Claro. O sea, el primer resultado de la independencia de América fue la pérdida de los mercados de Asia, que se lo quedaron evidentemente los británicos. Entonces vos tenés que tener una idea de que, fíjate, la economía de Perú, para que te des una idea, que es una de las economías que están medidas, antes de la independencia era 15 millones de pesos duros, 120 millones de reales más o menos. Esa economía bajó a la 15ª parte, o sea, a 8 millones de reales de aquella época. Entonces, está bien, Patricio, y te cierro con esto. Y Perú nace con deuda, San Martín toma la primera deuda externa del Perú, Rivadavia toma la primera deuda argentina, que duraron casi un siglo, y bueno, y se pierde toda esa unidad monetaria y se pierde toda esa capacidad económica, se pierden los mercados, y a partir de ahí, y en 1825, todos los nuevos estados americanos, que éramos antes uno solo, firmamos un tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña. O sea, ya con Bernardo Rivadavia, en Bernardo Rivadavia empezamos a endeudarnos desde esa época. Nosotros, Uruguay también quedó endeudado, porque acordate que Bernardo Rivadavia era presidente también de Uruguay en su momento. Claro.
y después los Libertadores de Colombia también endeudaron a lo que es Colombia. Patricio, respirá un segundito, pará. Incorporamos también, porque Rosana está con un economista también muy importante para incorporar, ya que hablamos de devaluación, vamos a hablar también de historia, pero también de la actualidad. Ro. Sí, estamos con Leandro Mora Alfonsín y el tema es saber, frente a estos antecedentes, cómo estamos parados hoy en día. Bueno, a ver, es interesante la perspectiva histórica. Yo creo que cuando uno lo mira en el largo plazo, la historia de la Argentina está asignada por la volatilidad. No importa cuánto fue la devaluación en muchísimos años, sino que ante la volatilidad que hemos tenido, hemos recibido. En ese sentido, Argentina ha sido un país que cuando hoy ves la relación de inversión con respecto al PBI, cuando vos ves el tejido de las capacidades productivas y por qué no se han dado los saltos de escala, tiene que ver con que hemos tenido sucesivas crisis que han signado con volatilidad al devenir económico. 1975, 1982, 1989, 2001, son crisis que además tienen una característica interesante, van dejando sedimentos de problemas estructurales que no se resuelven. En 1975, en el Rodrigazo, vos no tenías a la población del AMBA viviendo en barrios marginales, con problemas o con tanta gente viviendo con problemas de hacinamiento, de servicios públicos, etcétera. Esa pobreza que va quedando estructuralmente le agrega un componente de presión muy fuerte a las crisis que después llegan más al día de hoy. Cuando hoy estamos enfrentándonos a una situación de 4 meses de corrida cambiaria, donde ya sabemos que el salario no va a recuperar la inflación de este año, donde vemos que la inversión de las pymes está detenida, donde vemos que la cuestión cambiaria, la cuestión monetaria están tan tensas, ¿qué pasa a los demás abajo? ¿Qué pasa a la clase media baja y la clase pobre? Yo me remonto al 2002, que es el recuerdo más inmediato que tengo de una crisis tan grave. ¿Cuál fue peor? ¿Peor de qué? Perdón, no entendí. Peor de las dos situaciones económicas ¿Entre del hoy país, y el 2001? ¿la de hoy o la del 2001? No tiene nada que ver esta situación con la del 2001 en términos de sus características, empezando por lo siguiente. Nosotros llegamos al 2001 después de 4 años de recesión que se inició en 1998. En ese momento, la economía, teníamos la convertibilidad, que hacía que muchas deudas, tanto de familias como de empresas, estén en dólares. El 2001 fue una crisis absoluta de todo el sistema. Fue una crisis social, fue una crisis bancaria, fue una crisis cambiaria. En este momento nosotros nos estamos enfrentando al inicio de un proceso recesivo que, de no mediar correcciones económicas, puede ser muy complejo en años venideros. Puede ser muy compleja esta situación hacia 2021, 2022, si hoy no se pone un poco el Estado adelante de la situación y deja de sobreestimar lo fiscal y empieza a pensar en que la economía real no está funcionando, que el consumo está cayendo, que no hay perspectivas de inversión, que el gasto público está atado de pies y manos porque te acercaste tal vez no tan necesariamente al Fondo Monetario hace algunos meses, que te está limitando los grados de libertad para hacer política económica, y en el medio de todo eso estás entrando en una rotonda de decisiones económicas de la que no salís, en la que generás desconfianza permanente tanto a esos agentes del mercado, quien quiera que sea el mercado, pero es el que toma decisiones que repercuten con nuestra moneda, y también desconfianza hacia adentro, también desconfianza en la gente de a pie que, por ejemplo, ustedes recién estaban mostrando, la gente que va a cargar nafta, la gente que va al supermercado, la gente que le llega las boletas de servicios y que tiene que destinar más de su presupuesto mensual en esas cuestiones, resignando otros gastos que son procíclicos en la economía. Recién uno de los testimonios decía que dejaba de ir al cine, por ejemplo. Eso implica menos trabajo para la gente que vive en el rubro del cine o en el rubro del teatro, tantas en el cosas rubro que se del van ocio. recortando para poder ajustar el sueldo y que rinda realmente a fin de mes. Ahora, Rollo, ya que aprovechamos que lo tenemos también a Leandro, para el tema de por ejemplo, porque el gobierno hizo hincapié en el turismo como uno de los sectores que, bueno, que en realidad le anda muy bien y va a ir cada vez mejor. ¿Esto es así? ¿Qué recomendación, qué tip das a aquellos que están por viajar o que ya han comprado algún paquete? ¿Hay que pagar con tarjeta de crédito, de débito, comprar moneda local, dólar? O sea, ¿cómo manejarse con eso? Yo no soy asesor financiero en sí, pero lo que puedo ver del turismo hoy es que con este dólar
se complica muchísimo el viaje al exterior, o se complican muchísimo los gastos de tarjeta que están atados a dólar, a euro, etcétera. En ese sentido se ve y se espera una recuperación en el margen de lo que es el turismo local, pero ahora bien, hay que tener en cuenta que incluso en años pasados, en el año pasado o en el anterior, la inflación también pone en jaque a las cuestiones vinculadas al turismo. Hay plazas en la Argentina, en la costa atlántica y demás, que el precio que se maneja de alquileres, que se maneja de gastos en gastronomía y en espectáculos y demás, presiona mucho el bolsillo de las personas. Y en este sentido, cuando uno inicia una etapa de contracción económica o de recesión o demás, empieza a ver que el consumo va bajando. ¿Qué puede pasar este verano teniendo en cuenta esta contracción que se está empezando a ver hoy? La actividad en junio cayó 6,7%, la industria ha caído el 8%, digo. Todo eso repercute, se están empezando a ver los primeros efectos en el mercado laboral. No tanto en el índice de desocupación, pero sí lo que podemos ver es que hoy son mayoría los monotributistas. Hay una pauperización de las relaciones laborales. Y el 60% de los monotributistas facturan en torno a los 14.000 pesos, cuando la línea de pobreza está casi en 20. Entonces, cuando uno empieza a pensar en cómo están diagramadas esas cuestiones que hacen al tejido social de consumo y de activación económica, retomando la pregunta del turismo, y uno las perspectivas no las pone muy arriba para lo que puede ser la próxima temporada. Igual para el que viaje al exterior se va a encontrar, a lo mejor, teniendo en cuenta los índices de inflación de acá, no hay mucha diferencia. Yo estaba mirando una lata de gaseosa, lo que sale acá, que sale casi 50 pesos y es poco más es casi €1. Es que hoy lo que te corrige es el tipo de cambio, porque digamos, vos vas a Europa. ¿Qué es lo que sale en Europa? €1. Pero bueno, vos vas a Europa. En Europa la inflación está en torno del 2% anual aproximadamente. Si vos viajaste, no sé, en el 2013 y volviste a viajarnos, por ejemplo, no sé, en el 2017, capaz que el valor de los hoteles ves que no cambió mucho porque tiene baja inflación. Sí. Pero cuando a vos te cambia el tipo de cambio y vos necesitas más pesos para comprar los dólares o euros que hacen que accedas a un alojamiento, a un billete de tren, a la entrada a un museo, lo que sea, hace que se vuelva cada vez más difícil hacer el viaje al exterior, o sea, Europa, Miami, Brasil. Claro, pero compitiendo con una inflación acá que también es sucesiva y constante, porque acá hay una remarcación constante también. Entonces también uno se encuentra con que muchos precios que uno dice, al valor del euro es muy caro viajar al exterior, uno también se encuentra con que acá vivir es muy caro todos los días. Sí, porque también la señal de precios en relación al turismo tiene que ver con eso. Digamos, ¿cuánto va a ser la inflación de este año? En función de esta corrección cambiaria, que tiene un efecto en precios, que hay un pasaje a precios y se está observando. Incluso me pasa con colegas muy buenos de los que aprendo mucho, que no podemos en nuestros modelos determinar cómo va a terminar la inflación este año. Hasta hace un mes estábamos hablando de una grave inflación en torno al 30, 31, 32%. Hoy ya estamos diciendo si es 35, capaz que la estamos sacando barata. Digo, cuando uno ve que esta volatilidad y esta incertidumbre sobre los precios de la economía empiezan a tener efecto en las variables de todos los días, es cuando, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo saliendo del turismo y yendo más a la economía real. Hay empresas que están suspendiendo las entregas de mercadería o de proveedores que están suspendiendo las entregas de insumos para este lunes o este martes. ¿Por qué? Porque no tienen precio. Antes de entregar prefieren frenar y remarcar. Y estoy hablando de empresas distribuidoras de placas de madera para la construcción de muebles, estoy hablando de empresas distribuidoras de vinos, estoy hablando de supermercados. O sea, y hablar las ventas online. Las ventas online están la mayoría congeladas o te ponen no tengo stock y uno se da cuenta que en realidad la estrategia es esperar, ¿no? O consultar precio por inbox, como si fuese un secreto de estado. El precio del producto lo tenés que consultar especialmente y va cambiando en función de la decisión del oferente. Claro, eso es tremendo. Es una economía muy atada al dólar. ¿Qué hacemos con bueno, ahorro ni hablar? Ya me parece que hablar de ahorro es para unos pocos privilegiados, pero la gente yo creo que se ha atado demasiado y ha salido masivamente a buscar respaldar sus pocos pesos en el dólar, inclusive haciendo pequeñas cadenas de compraventa hasta
doméstica, si se puede decir, para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Mira, a mí tu pregunta me parece excelente porque me permite introducir la respuesta con un concepto, que es psicótico que estemos mirando todos los días el precio del dólar. Y me pasa a mí como economista, estamos pendientes todos los días de cómo es la evolución. No se puede tener una economía en la que nuestra preocupación sea un precio, porque el tipo de cambio no deja de ser un precio de la economía, un precio que es por demás importante, por supuesto, y no se esté discutiendo modelo productivo, y no se esté discutiendo cómo generamos valor agregado y cómo generamos empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Atado a lo que vos me estás diciendo, ¿por qué Argentina es tan importante el precio del dólar? Para empezar, porque vos tenés una estructura productiva muy dependiente de insumos extranjeros. Entonces, si vos tenés, no sé, el aluminio que está atado al dólar, el acero, el plástico, que están atados a precio internacional, te remarcan y te suben a vos como empresario, vos lo que haces, ese aumento de costos, es trasladarlo a precios. Y ese traslado a precios, por supuesto que repercute en la inflación. Ahora bien, no todas las cadenas de valor están atadas a dólar. Pero en Argentina, y como decía recién, como se decía recién con una perspectiva histórica, la volatilidad ha sido tanta que cuando uno ve movimientos en el dólar que son poco naturales, digamos, esto de que de 31 a 34, de 34 casi a 40, cuando uno ve eso, la persona que tiene que ponerle precio a un alquiler, que no está atado al dólar, pero tiene que fijar ese precio. El peluquero que tiene que fijar el precio de un no transable, como es el corte de pelo. Ese tipo de servicios, que no necesariamente tienen insumos en dólares, por las dudas, empiezan, no es que se dolarizan, pero sí que reaccionan a esa inestabilidad. O sea, las perspectivas, si yo tengo una perspectiva de que la inflación va a ser más alta, me voy a cubrir subiendo precio. Entonces, estamos atados al dólar por una cuestión productiva y también el fracaso de sucesivas políticas económicas para controlar la volatilidad argentina hace que los agentes actúen en consecuencia. Ahora, para volver a la perspectiva histórica, Leandro, Rosana, vamos a consultar a Patricio. A ver, nosotros siempre vivimos atados al dólar, esta psicosis por el dólar. ¿Cuándo empezó esto? O sea, a principios del siglo XIX era lo mismo. ¿Esto? No, era barato viajar, por ejemplo, ¿no? Me quedé pensando, muy interesante lo que decía el señor Mora Alfonsín sobre lo que va a costar hoy viajar. Bueno, en 1800 vos tenías la Cámara de Comercio con Filipinas, que la dirigía Martín de Alza, que lo fusilan justamente los revolucionarios de Mayo a pedido de los ingleses, para que nosotros perdiéramos ese mercado. Pero vos, desde el Río de la Plata, podías arrancar de acá hasta México, hasta Filipinas, y de ahí hasta China, Japón, la India. O sea, que era barato viajar en ese Claro, porque además dependía de los galeones que hubiese, ¿no es cierto? Era otro mundo, pero se podía viajar, y a punto tal era que el tema era más barato también porque nuestra moneda era la más fuerte del mundo. O sea, lo que hoy es el dólar y el inglés, en aquel momento era el real de 8 y el español. Entonces vos podías llegar hasta China sin mayor dificultad, ¿no es cierto? Eso era la realidad con la que nos manejábamos. ¿Y cuándo empezó esta psicosis por el dólar, digamos? Y yo creo que esto comienza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando ya el dólar se impone por la fuerza como moneda mundial. Bueno, después Bretton Woods, pero ahí tu invitado va a ser más específico, ¿no es cierto? Que ahí donde, bueno, ya directamente desaparece toda forma de patrón oro o patrón trabajo, que era la otra variante, ¿no es cierto? Acá en su momento el peronismo hablaba del patrón trabajo y producción, ¿no es cierto? Que una moneda nuestra estuviese atada a los resultados de la economía. En el fondo la economía y la moneda termina siempre atada a los resultados. Vos tenés malos resultados, se te dispara el dólar y el euro, ¿no es cierto? Tenés buenos resultados, tenés una economía eficiente y tu moneda empieza a apreciarse año a año, y una economía en franco crecimiento termina produciendo una moneda poderosa. Pero bueno, la realidad nuestra tiene que ver, Patricio, con una fragmentación. Esto es cíclico también, o sea, cada tanto estamos nosotros, incluso nos aburren como periodistas también, porque digamos, cada tanto estamos siempre... Cada 10 años tenés repetida la misma crisis. La misma crisis, con algunas características políticas distintas, con distintos gobiernos, pero digamos, es cíclico. No cambia. Cada 5 años, ponele. En 2 años vas a tener el nuevo abusador del poder, que será con otro nombre, pero en realidad... yo voy a decir algo que va a ser más escandaloso. El sistema político nuestro no es auténticamente representativo. ¿Y qué Vos tenés ahora un senador diciendo que quiere cerrar las redes sociales, por ejemplo, con un abuso de poder sobre la sociedad. Y vos tenías en la época virreinal el cabildo,
Pero eras representante si tenías una actividad concreta, productiva, se te sabía quién era, que eras productor agrario, comerciante, militar, clero. Había, cualquiera fuese la producción, la rama de la producción a la que perteneciese, eso tenía una representatividad. Vos no podías comprar un cargo como se compra ahora. Vos pones plata y pones un lugar en la lista de diputados, pero a ver si entiendo. Vos estás vinculando, digamos, estas crisis cíclicas a una cultura política. Sí, a una cultura política y una falta de representatividad que tiene el sistema, donde ya, fíjate que ningún gobernante realmente representa los intereses del pueblo. Vos pensás que cada gobernante, desde el 83 a la fecha, se va de su gobierno, de todos los colores, porque hemos tenido de todos los colores en 40 años, se va con el desprecio de por lo menos la mitad de la población. No es que se va con el aprecio de la mitad y el respeto de la otra mitad opositora. No, se va con un desprecio mayoritario. Todos se han ido. Sí, sí. La gente bueno, el peronismo es el que más ha gobernado en democracia, sí. ¿no? Pero todos se han ido con el insulto mayoritario. Acordate que el gobierno de Alfonsín también terminó con una inflación de 6.000%, tenemos saqueos. Hoy ya estamos viendo situaciones parecidas, pero lo mismo le pasó al peronismo, que también se fue, o por lo menos el kirchnerismo, se fue con un fuerte rechazo. Acordate que en su momento, por año 2001-2003, hubo unas elecciones donde el 40% de la gente no fue a votar. No fue a votar. Patricio, breve, así vamos, y le doy paso al móvil con esto. Comer carne en esa época, a ver, no sé, principio del siglo XIX, era nada, mediados, baratísimo. Era regalado. Claro, más vale. Una de las conclusiones que se había sacado era que el gaucho era un hombre muy fuerte por la cantidad de hierro que consumía por el mate y la carne. Y además, el tema que la economía está organizada, que se producía carne en las pampas, ¿no es cierto? ¿El mate tiene hierro? Sí, el mate en Paraguay y Corrientes, carne en esta zona y la minería en Potosí. Entonces el trabajo del minero estaba compensado, digamos, es un trabajo insalubre, pero tenía muy buena alimentación, o sea, mucho mate y mucha carne que compensaba las toxinas que tiene propia del trabajo de la minería. Claro. Entonces, tenías complementadas esas ramas de la producción y lo tenías complementado con el puerto del Callao que te permitía de ahí exportar al mundo, exportar a Asia. Entonces tenías nuestra economía, era complementaria con la de China. Claro. Entonces vos tenías todo el continente hispanoamericano complementario con el comercio de Oriente, entonces eso te permitía una mayor riqueza y un mayor ingreso. Vos calculá que los alemanes habían analizado en el año 1804 que un trabajador hispanoamericano ganaba 4 veces más que el equivalente europeo. Y Humboldt, aquel Marco Polo alemán, dijo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Entonces fíjate la realidad y la diferencia de ingresos. Ojalá hoy tuviésemos, aunque sea el mismo sueldo que un obrero europeo. No, era 4 veces superior el de un americano al de un europeo. Bueno, Patricio, siempre es un gusto hablar con vos, porque además siempre está bueno conocer nuestra historia, porque de esa manera también entendemos mucho más nuestro presente. Otro día vamos a hablar también de las cartas históricas también. Se encontró hace poquito en un allanamiento una carta de San Martín, que después me gustaría hablarlo contigo, ¿Cuánto vale eso? ¿Por qué? Si eso es posible que esté en manos de un expresidente, etcétera. Hay muchísimo para hablar con vos, pero hoy queríamos ubicarnos en este tema. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Bueno, invito a todos a mi fanpage. Decilo. Historia con Patricio Lons, así me pueden dar en Facebook, ¿no? En Facebook, así me van a preguntar el tema de la devaluación y cuánto valía nuestra moneda y cuánto se devaluó, pero estamos hablando de trillones de veces, ¿no es cierto? Impresionante. Gracias, Patricio, como siempre. Gustavo. Rosana. Y Leandro, ¿y la economía post-devaluación cuál sería? La perspectiva que tenemos para el futuro con esto. ¿Retenciones al campo? ¿Se está hablando de impuestazos? Se está hablando, por otra parte, de cambios en el gabinete, pero también hay un apoyo que viene desde afuera, tanto del Fondo Monetario Internacional como la visita de Donald Trump, que son factores condicionantes a nivel político también para las decisiones que tienen que tomar desde el gabinete, ¿no? Te divido la respuesta en 3. ¿Cómo va a ser la economía post-devaluación? ¿Cuáles son las medidas que se están esperando y qué puede pasar con esas medidas? Y si los cambios políticos en sí pueden afectar o no a esa economía. Para empezar, la economía post-devaluación es una economía de recesión. Nosotros tenemos que estar preparados para que los meses que se vienen son fríos. Van a ser una economía muy retraída. Y esta economía retraída tiene que ver con las malas decisiones que se han tomado en los últimos 4 meses para enfrentar una situación de corrida cambiaria. La política monetaria ha sido una política muy tartamuda a la hora de, primero subo la tasa, después
vendo reservas. Se han perdido en lo que va del año 15.000 millones de dólares de reservas. La definición de una economía tartamuda me parece súper gráfica para que entendamos qué es lo que fue pasando. Eso con respecto a qué nos espera. Ahora, yendo a lo segundo, ¿qué puede pasar el lunes con las políticas que van a anunciar? Primero, el hecho de hacer anuncio del anuncio genera más desconfianza. Si hoy lo que estamos enfrentando es un clima de desconfianza, anunciar que se va a anunciar algo es preparar a los agentes para que tomen acciones preventivas a cuidar sus intereses. Si hablamos, por ejemplo, de retenciones, y bueno, sí, es hora de que si el gobierno tiene una visión ideológica de que lo importante es lo fiscal, el déficit fiscal es ingresos menos gastos. Sí. Y hasta ahora lo único que se pensó fue en los gastos. Y la función del gasto dentro de la economía es algo no menor. Digo, cuando vos tenés políticas expansivas de gasto que ponen dinero en la calle y con ese dinero, por ejemplo, obra pública, y los obreros que participan de esa obra pública contratan una niñera para los chicos o aprovechan y pueden pagar sus vacaciones, eso genera más economía. Y además genera más ingresos, porque en Argentina el impuesto más importante es el IVA. Cada consumo es más ingreso. Entonces, cuando hablamos de la cuestión fiscal, sí, ya es hora de que ciertos sectores que han tenido beneficios en los últimos 2 años, en esta situación de crisis, porque ya la podemos definir como una situación de crisis, tengan, digamos, para que no recaiga todo en el salario y en los trabajadores, en lo que es el ajuste. Y lo tercero que vos El esfuerzo compartido. El esfuerzo compartido, digamos, estamos todos en esta situación. Yo soy un asalariado, de hecho, lo veo, no lo hablo desde arriba. Yo soy un asalariado que tiene que pagar sus cuentas y también lo percibo, por más que sea inductivo y me corra de mi rol de economista. Y lo tercero que me preguntabas respecto de los movimientos políticos, ya se hicieron cambios de nombres en el gabinete y en sí no cambió nada esencialmente, porque lo que debe cambiar es la visión y la estrategia que hay sobre la economía. Hoy se está teniendo una política reactiva a los humores del mercado. Es como en el Mundial cuando Mascherano corría a Mbappé y se le iba 3, 4, 5 veces, ponía un tipo adelante de Mbappé para frenarlo. No lo estés corriendo porque es más rápido que vos. Bueno, el mercado es más rápido que vos. Trata de anticiparte a esos humores. Y para eso también hay que tener en cuenta que el humor de los mercados no es más importante que el bolsillo de la gente. Y cuando vos tenés que pensar en una política que genere valor, que genere empleo, que cuide la generación de empleo de calidad, es donde tal vez los frutos los veas más a mediano plazo, pero es la única manera de salir de estas crisis sucesivas y de estas volatilidades sucesivas. Solamente nos podemos desarrollar con trabajo, solamente nos podemos desarrollar invirtiendo en educación, en ciencia, en tecnología, mejorando la competitividad y haciendo mejor las cosas que sabemos hacer. Argentina es un país rico, Argentina es un país que tiene recursos naturales, que tiene un entramado industrial enorme. Argentina es un país latinoamericano que tiene clase media y fabrica acero, o sea, un helado caliente. Es algo que es raro. Y esa rareza no es un defecto. Esa rareza es la riqueza argentina, esa rareza es nuestra oportunidad. Si nosotros no ponemos la mirada en esa diversidad y en ese aparato productivo, siempre vamos a estar corriendo atrás del conejo. Leandro Mora Alfonsín, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Seguimos nosotros con más información.